la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. Para la década de los 60, en México estaba afianzado un régimen que, sin ser democrático, contaba con amplios márgenes de consenso social. Se había logrado diseñar un proyecto fruto del origen revolucionario y se contaba con instituciones que ofrecían estabilidad y posibilidades de crecimiento económico. México era ya un país urbano e industrial, con crecimiento económico al que algunos llamaban el milagro mexicano. El modelo económico hacía realidad el proyecto modernizador de la revolución. Entonces teníamos estabilidad de precios, estabilidad del tipo de cambio y crecimiento económico, condiciones sin duda que definen al desarrollo estabilizador. A partir de 1958 y hasta 1970, la economía mexicana creció a un promedio anual de 6.8%, mientras la inflación fue de 2.5%, similar a la de los Estados Unidos. El tipo de cambio se mantuvo en 12 pesos 50 centavos por dólar. Para el régimen mexicano, el crecimiento económico era esencial. Fue el piso de la estabilidad, el piso de la legitimidad, el piso de los resultados que el régimen otorgaba, también el piso de los repartos que el mismo régimen entregaba a las zonas menos protegidas de la vida social, y fue el pilar, digamos, de la estabilidad y del prestigio del régimen. El éxito económico y la estabilidad de precios favorecieron a la población trabajadora. Esa clase media era la expresión de una sociedad que se modernizaba aceleradamente al cabo de varios lustros de crecimiento económico. La clase media empezó a tener acceso a nuevos bienes durables como autos, productos de línea blanca y televisores. Esa clase media hacía de la televisión un medio de entretenimiento masivo al que dedicaba más y más tiempo. Sin embargo, el desarrollo que estaba alcanzando México no llegó por igual a todos los rincones del país. El milagro mexicano tenía límites estructurales y exhibía claras contradicciones con la retórica revolucionaria. El impulso y las condiciones favorables para la industrialización no llegaron al campo, donde el mayor avance se limitó al reparto de tierras. Hombres y mujeres del campo se vieron obligados a emigrar hacia las ciudades en busca de trabajo y oportunidades. Pese a todo, el campo siguió siendo uno de los principales soportes del sistema político mexicano. Mantener el crecimiento económico requería avanzar a una etapa productiva más agresiva. No se dio el paso necesario para impulsar lo que yo llamaría la tercera industrialización, orientada a producir bienes pesados, bienes de capital, más insumos, y desde luego pasar a formas más modernas y agresivas de industrialización que buscara mercados externos. El modelo económico empezaba a dar señales de agotamiento y el sistema político se mantenía rígido y renuente a cualquier posibilidad de cambio. El régimen autoritario tenía dos caras, ¿verdad? Digamos, para mantenerse es un gigante con pies de barro, porque solamente puede conceder como un acto de generosidad, como un acto unilateral. El presidente de la República no admite presiones, no admite que se cuestione su autoridad. Y entonces solamente admite una relación política en donde o existe la subordinación y el agradecimiento y hasta el servilismo, o si no, actúa con toda severidad y reprimiendo brutalmente.
Para finales de la década de los 60, esta segunda cara, la represiva, estaba por asomarse. Los hijos del milagro mexicano, del desarrollo estabilizador, iban a ser brutalmente agredidos. Y esa represión iba a generar una convulsión en todo el país. Dicha convulsión iba a hacer que muchos, incluso aquellos que habían sido seducidos por el proyecto revolucionario, proclamaran la muerte de la Revolución Mexicana. Ningún episodio de nuestra historia moderna muestra con más claridad y dramatismo los excesos y deformaciones del autoritarismo del sistema político mexicano que la violenta represión al movimiento estudiantil de 1968. Se trató de 140 días que conmovieron a México. Todo empezó el 23 de julio de 1968 en la Plaza de la Ciudadela. Fue un pleito entre estudiantes de dos escuelas, la preparatoria Isaac Ochoterena, incorporada a la UNAM, y la vocacional 2 del Instituto Politécnico Nacional. A los golpes le entraron pandilleros del lugar y granaderos. Una intervención no prudente de granaderos que encendió los ánimos. El 26 de julio se realizó una marcha para protestar contra los excesos cometidos por los granaderos 3 días antes en la Ciudadela. La marcha coincidió con la manifestación de un grupo de simpatizantes del Partido Comunista que conmemoraban el aniversario de la Revolución Cubana. Hay dos manifestaciones que han sido autorizadas por el gobierno de la Ciudad de México el 26 de julio y las dos son agredidas por la policía. Eso es todo. Pero el autoritarismo del presidente Díaz Ordaz era de tal modo feroz que lo agrandó y de una cosa muy pequeña se fue haciendo grande. Pedíamos simplemente una cosa, que los jefes policíacos que habían dado la orden de atacar a estas dos manifestaciones fueran procesados. Punto. En el hemiciclo a Juárez de la Alameda, un tercer grupo de jóvenes provocó un zafarrancho. Los días subsecuentes se produjeron enfrentamientos más o menos esporádicos en el entonces llamado barrio estudiantil. En el barrio estudiantil, aledaño al Zócalo, se concentraban todavía varios planteles de la Universidad Nacional. En uno de ellos, el Colegio de San Ildefonso, sede de la preparatoria, se refugiaron jóvenes y estudiantes la tarde del 29 de julio, después de un enfrentamiento con granaderos. El presidente Díaz Ordaz da una orden absolutamente criminal, que es, pide que el ejército tire la puerta de la preparatoria 1 con una bazuca, de un bazucazo. Eso es lo que llamamos el bazucazo. Entonces el problema ya no es con estudiantes, se convierte en un problema con la universidad como institución. Y el rector, el ingeniero Barros Sierra, es el primero en protestar. Empezó a crecer la avalancha de indignación en las escuelas de educación media y superior. Al día siguiente el rector declara día de luto de la universidad y pone la bandera a media asta. El acabose, ahí comienza realmente el 68. La primera manifestación la encabezó el rector, la primera ya de 68, en protesta, ¿por qué? En protesta de que se hubiera usado al ejército contra una huelga estudiantil que llevaba 2 o 3 días, además. El 1 de agosto, el rector de la UNAM encabezó una marcha de miles de estudiantes y profesores en protesta por la violenta irrupción en los recintos universitarios. Contingentes del Politécnico marcharon al lado de los universitarios. La movilización estudiantil se generalizó en la Ciudad de México con demandas muy concretas. Era muy difícil pensar en tirar al gobierno. Nosotros esperábamos sí que se ganara el movimiento y que podíamos imponerle al gobierno cierto tipo de cosas.
como las del pliego petitorio. El pliego en cierto sentido es muy sencillo. Quitar a los jefes de la policía, disolver a los granaderos, quitar el artículo 145. Los artículos 145 y 145 bis del Código Penal tipificaban el delito de disolución social. Esos artículos habían sido utilizados antes contra disidentes políticos. El gobierno reaccionó con la lógica de la Guerra Fría. En su opinión, se trataba de una conspiración comunista para desestabilizar al régimen y descarrilar los Juegos Olímpicos que iban a realizarse en México el siguiente mes de octubre. La obsesión por la unanimidad, la intolerancia ante la disidencia, la exagerada concentración del poder político en manos del presidente llevaron a una reacción autoritaria frente a las demandas estudiantiles. Hicimos declaraciones públicas que había grupos, que gente izquierdistas y delegaciones extranjeras eran los organizadores del movimiento. Entonces los estudiantes se disfrazaban, quiten a Cueto. Cueto era jefe de la policía y yo lo dejé porque lo conocía. Durante el mes de agosto de 1968 creció la movilización estudiantil. Se integró el Consejo Nacional de Huelga con representantes de varias instituciones de educación superior. El 27 de agosto, alrededor de 300,000 jóvenes marcharon del Museo Nacional de Antropología al Zócalo. Después de izar una bandera rojinegra en el asta central del Zócalo de la Ciudad de México, los contingentes estudiantiles fueron desalojados por el ejército. Con estos acontecimientos todavía muy frescos, el presidente Díaz Ordaz se refirió al movimiento estudiantil en términos muy severos durante su informe de gobierno. Es evidente que en los recientes disturbios intervinieron manos no estudiantiles, pero también lo es que por iniciativa propia o dejándose arrastrar, tomó parte un buen número de estudiantes. No quisiéramos vernos en el caso de tomar medidas que no deseamos, pero que tomaremos si es necesario. Lo que sea nuestro deber hacer, lo haremos. Hasta donde estemos obligados a llegar, llegaremos. El 13 de septiembre, el Paseo de la Reforma y las avenidas del centro de la Ciudad de México fueron escenarios de una impresionante demostración de fuerza organizativa. La Marcha del Silencio, que es una de las demostraciones más importantes que ha tenido el país. Una marcha inmensa, ordenada, absolutamente en silencio, como un acto de protesta fundamental en el país. Lo que empezó como una protesta de algunos estudiantes, ahora contaba con el respaldo de miles de simpatizantes que expresaban así sus ganas de participación, de libertad y de democracia. El 18 de septiembre de 1968, la escalada de enfrentamiento creció. El ejército invadió la ciudad universitaria. Ante esto, el 19 de septiembre el rector presentó su renuncia escrita ante la Junta de Gobierno de la UNAM, la cual le fue rechazada. Lo vivimos intensamente y empezamos a participar con don Javier Barros Sierra. En la época en que la ciudad universitaria fue ocupada por el ejército, estuvimos con él defendiendo a la universidad, defendiendo la autonomía universitaria. Durante el movimiento estudiantil de 1968, los débiles intentos de negociación del gobierno fracasaron porque nunca se asimiló la legitimidad de la disidencia. Ellos reclaman un reconocimiento subordinado a la autoridad. No admiten que haya un cuestionamiento en igualdad. Ante un movimiento de masas tan importante como el 68, el régimen, en vez de negociar, utilizó la represión, y no la represión, digamos, que había utilizado en otros momentos más
digamos, más elástica, sino la represión dura, la represión con muertos y balas y sangre. El 2 de octubre se convocó a un mitin en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Bueno, el 2 de octubre fue una de las últimas manifestaciones antes de las Olimpiadas. Ya los líderes, Raúl Álvarez Garín, Gilberto Guevara Niebla, Luis González de Alba, el propio, muchos líderes muy importantes, la Tita, que ya murió, Roberta Bendaño, la Nacha, avisaron que probablemente sería la última manifestación. Y la señal para que el ejército y la policía y las brigadas, es decir, la gente con un guante blanco amarrado a la mano, que así se iba reconociendo, empezaran a disparar sobre la multitud, fue 3 luces de bengala verdes que cayeron de un helicóptero. Esa fue la señal para que empezara la balacera. Pero la balacera fue terrible y fue en contra de una masa inerme, una masa que no podía hacer nada y que trataba de escapar por la única salida de esa trampa, de esa ratonera, que era la Plaza de las Tres Culturas. ¿Quién ordenó el ataque? ¿Cuántos muertos hubo? Tal vez nunca logremos saberlo a ciencia cierta. En la noche de Tlatelolco quedaron tendidos los cadáveres de hombres y mujeres. Cientos de jóvenes, estudiantes y maestros fueron detenidos. En los siguientes días, cuerpos de seguridad hicieron más detenciones. Los cargos que se les hicieron eran ridículos. Muchos fueron apresuradamente procesados y sentenciados a años de cárcel. Díaz Ordaz asumió la responsabilidad en su penúltimo informe de gobierno el 1 de septiembre de 1969. Asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. Luis Echeverría, por su parte, siempre trató de distanciarse de esa responsabilidad. Este problema, como otros muchos, él los manejó personalmente, asumiendo su responsabilidad como comandante supremo del ejército. En todos los movimientos del ejército, él intervino y los dispuso. La matanza de la Plaza de las Tres Culturas ocurrió 10 días antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos. Algunos funcionarios pretendían ligar al movimiento estudiantil con un supuesto sabotaje a las Olimpiadas. Entre los estudiantes empezó una campaña que hicieron los grupos de izquierda, que la Olimpiada era de gente privilegiada, los que tienen interés en grupos extranjeros. Total, se armó el movimiento contra la Olimpiada. El 12 de octubre, como estaba previsto, se inauguraron los Juegos Olímpicos de México, que transcurrieron sin mayor incidente. Hoy, 12 de octubre de 1968, declaro inaugurados los Juegos Olímpicos de México, que conmemoran la 19ª Olimpiada de la era moderna. El 4 de diciembre de aquel esperanzador y violento 1968, la UNAM y el Politécnico regresaban a clases. En el ánimo de grandes grupos de la sociedad mexicana quedaron el dolor, la rabia y la impotencia. El 2 de octubre es un parteaguas en la historia nacional.
¿Cuáles fueron las consecuencias inmediatas del movimiento estudiantil de 1968? ¿Cómo contribuyó dicho movimiento en el proceso democratizador del país? ...1968 fue el episodio emblemático de una época. Lo que se aplastó entonces fue el reclamo de una sociedad que quería extender los avances de la economía y lo social a la vida política. El afán por el cambio recibió una respuesta de carácter autoritaria e inflexible. Como todos sabemos, el sistema hace crisis en 1968. Ahí ya definitivamente el poder le dice no a la ciudadanía. No puedes avanzar, no puedes ir más allá. Nos negamos a otorgarte derechos. Y la gente dice, pero si esos derechos son míos, no me los tiene que otorgar nadie. Yo los tomo y los expreso en la calle. El resultado fue Tlatelolco, las decenas de muertos, las centenares de muertos y la quiebra del sistema PRI, dictadura blanda. Ahí viene el gran quiebre. Ese es el parteaguas donde terminan los regímenes exitosos, digamos, de la Revolución Mexicana. El movimiento del 68 fue una crisis moral y una crisis una crisis generacional, más que una crisis política profunda. Fue una catarsis negativa que escandalizó, entristeció, enlutó el corazón mismo de la continuidad del régimen postrevolucionario, porque atacó a los hijos de las clases medias más exitosas del país. El 2 de octubre es ciertamente el hecho más significativo en México en la segunda mitad del siglo XX. Creo que lo realmente significativo en el conjunto es el movimiento estudiantil y el 2 de octubre como la catarsis trágica, sangrienta de todo un proceso. ¿En qué cambia? Cambia en la emergencia de sectores que habían estado marginados voluntaria e involuntariamente, cambia en la conciencia de lo que significaba un autoritarismo tan estúpido, corrupto y decidido a la represión. Por primera vez, acaso desde la Revolución, la sociedad se manifestaba en sus demandas, en su capacidad organizativa, en sus acciones, muy por delante del gobierno. ¿Por qué entonces la desmedida respuesta? ¿Por qué un desenlace tan violento y criminal? La matanza de Tlatelolco confrontó al gobierno incluso con la oposición legalmente establecida. El 4 de octubre, Diego está en las tribunas protestando por la masacre del 2 de octubre, lo tratan de sacar por la fuerza y ahí están las fotografías de él enfrentándose a la guardia de la Cámara de Diputados. La izquierda decidió optar entre diferentes caminos. Algunos contingentes hicieron énfasis en el trabajo de masas y organizaron sindicatos, agrupaciones campesinas, trabajaron en colonias populares. Otros pocos optaron por las armas. Para lo que quedó del movimiento estudiantil, se desató una represión selectiva. Maestros universitarios y científicos, como Eberto Castillo, también sufrieron esa represión. Eberto sufre toda esta persecución. Tratan de aprenderlo en agosto de 1968 y que esto también es resultado del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Tenía mucho resentimiento contra él porque decía que como alguien que era científico, que era un intelectual y que técnicamente muy destacado estuviera participando en una lucha estudiantil. La experiencia de la cárcel no fue solo de los líderes de 68, fue de miles y miles de estudiantes y de ciudadanos que la sufrieron. El 2 de octubre, cuando fui detenido
el edificio Chihuahua de la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Ahí fuimos conducidos a la prisión militar y después nos trasladaron a Lecumberri. Se nos abrió un proceso, terminó el proceso, nos sentenciaron a 16 años de prisión. Y yo fui liberado en abril del año 71. Parecía que no había espacio para la esperanza. Después del 2 de octubre sobrevino un periodo oscurantista. ¿A qué me refiero? A que no había posibilidades de juego político porque el propio movimiento estudiantil, la lucha por las libertades del movimiento sindical, el movimiento campesino, todo lo que se había acumulado en la década anterior a partir del 57, tuvo que echar marcha atrás. La matanza de Tlatelolco tuvo varias consecuencias. La primera, dio fin al mito revolucionario y al mito del carácter democrático de un régimen que mostró su cara autoritaria. Una revolución convertida en gobierno que masacra a sus ciudadanos, aunque estos sean, aunque la protesta de ellos sea tan radical y tan desenfrenada como lo fue en el 68, es un gobierno que carga sobre sí a partir de entonces una mancha de ilegitimidad. Esa mancha le quedó al gobierno desde el 68, atravesó o se esparció por las décadas siguientes y yo creo que fue uno de los elementos centrales para que a través de los años el país evolucionara hacia una transición democrática. La segunda provocó el alejamiento de escritores, artistas e intelectuales. Octavio Paz renunció a la Embajada de México en la India y José Revueltas fue apresado. Cosío Villegas escribió después, el 4 de octubre de 1968, que esa matanza, que lo ocurrido en Tlatelolco iba a quedar como una mancha indeleble que los libros de historia y los mexicanos recordarían 100 años después. Así ha ocurrido. Fue un primer no colectivo de un sector muy importante de intelectuales y de estudiantes al poder monopólico del Estado mexicano. Ese coto, ese no colectivo, sí sentó un precedente. No podía seguir este país, generación tras generación, en una vida política dictada por la figura de un presidente imperial. El poder tenía que redistribuirse en México. La tercera ilustró de manera dramática cómo las aspiraciones de democracia eran ahogadas por un gobierno insensible. El 68, el movimiento estudiantil, desde luego es un reinicio de la, por lo demás, bastante escasa vida democrática que se había tenido. La última dio lugar a los nuevos liderazgos de izquierda. Muchos de los dirigentes estudiantiles de aquella época, que eran gentes de izquierda, y que después se integraron desde la izquierda a la política mexicana, pues tuvieron mucha influencia en la conformación de las distintas corrientes de la izquierda en México. Si bien en el terreno político la cerrazón y el autoritarismo privaban, el movimiento estudiantil del 68 desató un movimiento cultural de gran trascendencia. En el ámbito de la cultura y en la vida universitaria se produjo una revolución de las costumbres, un cambio cultural de gran alcance. El rock fue el acompañante de una juventud moderna que se sentía sofocada por las rutinas conservadoras que algunos querían heredarle. Era una manera nueva de ver el mundo que resultó incomprensible para el viejo régimen, sus rituales, tradiciones y costumbres. Antes de que el país terminara de asimilar la violencia en contra del movimiento estudiantil de 1968,
un nuevo movimiento sería aplastado. Esta nueva violencia inauguraría una de las etapas más obscuras de la represión en México, la llamada Guerra Sucia. Después de la represión al movimiento estudiantil de 1968 y de su reedición en junio de 1971, la tensión y los conflictos con los grupos de izquierda se recrudecieron, aunque ciertamente la apertura democrática también alcanzó algunos logros. El 1 de diciembre de 1970 asumió la presidencia Luis Echeverría Álvarez, que diseñó una política que él mismo calificó de apertura democrática y una política económica a la que denominó de desarrollo compartido. La estrategia económica pretendió continuar con el modelo de sustitución de importaciones a pesar de que estaba agotado y sustentar el crecimiento en una mayor intervención del gobierno en la economía. Al inicio de la década de los 70, México no había iniciado el proceso de la transición a la democracia. México vivía una fase confusa, gris, llena de muestras crudas de autoritarismo y represión. Llega el 10 de junio de 1971, 3 años después, y un poco recuperado aquel movimiento que se había mancillado, vuelve a las calles y a partir de la sede del Politécnico se hace por primera vez después del 2 de octubre una manifestación. Fuimos reprimidos también brutalmente por el grupo Los Halcones, que era un grupo creado por el gobierno, un grupo paramilitar. Hubo una represión salvaje. Y estos elementos, más otros muchos actos represivos del gobierno, y en una situación de falta de libertad de prensa, de libertad de manifestación, de asociación, generó una respuesta de carácter armado. Se trata de aprovechar la explicable inquietud y la emoción estudiantil para plantear situaciones de violencia que siempre son dolorosamente conflictivas y, como ha ocurrido hoy, afectan seriamente a la masa estudiantil, a las instituciones educativas y en general a toda la población. Solo entonces, después de una nueva represión masiva y violenta, se intentó ofrecer un cauce a la disidencia a través de lo que el gobierno llamó la apertura democrática. Un ejemplo de la rigidez y el carácter casi monolítico del régimen se vivía en el Congreso de la Unión. Todos los senadores eran miembros del PRI y prácticamente la totalidad de los diputados también. Los partidos de oposición, que de suyo eran débiles, apenas alcanzaban representación en la Cámara de Diputados mediante un procedimiento denominado diputados de partido. Estábamos conscientes de que necesitábamos estimular cambios políticos para que hubiera una democracia más competitiva. Lo primero que hizo el presidente es, en 1972, iniciar reformas constitucionales para cambiar la edad de los representantes. El presidente Echeverría bajó a 1.5 el cociente electoral y subió hasta 25 diputados de partido. El presidente Echeverría trató de tender puentes hacia la izquierda mexicana. Me ordenó que reuniera a los principales líderes de las asociaciones y grupos de izquierda y les ofreciera un registro de partido político para que entraran a competir en las elecciones de 1976. Fue una reunión muy interesante, que nunca se hizo pública. La idea que surgió en el gobierno de Luis Echeverría era inducir, bueno, yo les dono el registro, les hago, pero van a hacerlo de esta manera y de esta otra. Y no era posible. La apertura democrática ofrecida por Luis Echeverría resultó demasiado tímida e insuficiente.
Mientras, en los sótanos del régimen se practicaba una feroz represión, la llamada Guerra Sucia. Yo creo que todos los presidentes a partir de Echeverría tienen que estar haciendo concesiones, por un lado, a las demandas de la ciudadanía después del 68 y sin embargo tienen también que usar métodos de fuerza para mantener lo que ellos conciben el poder del Estado. No hay que olvidar que Echeverría libera a los presos políticos, sale Berto Castillo, hay una serie de leyes represivas que se acaban, hay mucha mayor libertad de expresión, de organización que durante el régimen de Díaz Ordaz. También hay la Guerra Sucia. Se crearon grupos armados guerrilleros, pero naturalmente que se creaban por la cerrazón del sistema. Si esos militantes hubieran tenido la posibilidad de agruparse legalmente, ¿verdad? Si les hubieran permitido, entonces ellos no hubieran tenido que acudir a la guerrilla y a otras formas de resistencia. Algunos jóvenes deslumbrados por la idea guerrillera se lanzaron a lo que ellos consideraban una vía revolucionaria. Esos movimientos armados habían surgido años antes en algunas zonas campesinas. Y entonces existían estos movimientos armados en Guerrero, básicamente, que eran el de Lucio y el de Genaro. Y había otros intentos en Durango, en otros lados, pero que no tenían mayores repercusiones, ¿no? Pero la situación cambió en los 70. Porque entonces ya no son uno o dos gentes unos cuantos los que se están planteando la lucha armada, sino que son montones, ¿no? En el DF, pero no solo en el DF, también en muchas ciudades de provincia. Y estos grupos se están planteando no la lucha urbana contra la lucha rural, no la guerrilla urbana contra la guerrilla rural, sino los dos. Incluso llegó a darse un intento de fusión de diferentes grupos guerrilleros en la Liga Comunista 23 de septiembre. La Liga era una fusión de los principales grupos guerrilleros, sobre todo los urbanos, que existían en el país. De tal modo que después de que la Liga, digamos, se fundó, no quedaron grupos guerrilleros urbanos importantes. Fue nada más la Liga y Lucio. Estos grupos fueron, por supuesto, combatidos por el gobierno. Hubo miles de asesinatos cometidos por estos pequeños grupos de asesinos sin ideales claros, políticos claros. Eran terroristas. Los grupos armados realizábamos las famosas expropiaciones revolucionarias, ¿no? Que consistía básicamente en tomar los recursos de donde los hubiera. Y básicamente se tomaban de los bancos, ¿no? Pero no solo de los bancos, también de otras empresas. Y eventualmente la guerrilla recurrió al secuestro, ¿no? También con propósitos de obtener recursos monetarios, ¿no? Recientemente, un senador guerrerense, el ingeniero Rubén Figueroa, fue víctima de una celada por parte de un grupo terrorista, de una cobarde celada. Hace 4 días, un distinguido revolucionario mexicano, el licenciado José Guadalupe Zuno Hernández, fue secuestrado por otro grupo delincuente. El destacado empresario de Monterrey, Eugenio Garza Sada, fue asesinado por una célula guerrillera de la Liga que intentó secuestrarlo el 17 de septiembre de 1973. Yo recuerdo más que nada el entierro, que fue un grupo de gente muy grande. Vino Echeverría, pero el discurso de don Ricardo Margain Sosaya no lo escuchó, porque estaba en una zona donde no se oía el discurso. Pero fue un discurso muy valiente, donde dijo cosas muy claras, dirigidas directamente a la presidencia de la República. Un crimen similar ocurrió en Guadalajara. La Liga 23 de septiembre secuestró y asesinó al empresario Fernando Aranguren en aquellos días de 1973. En los últimos meses, vidas muy fecundas y valiosas para el país han sido cegadas por la acción cobarde de bandas de plagiarios. Después del asesinato de Garza Sada, el gobierno de Echeverría intensificó la persecución de los grupos guerrilleros a los que siempre consideró terroristas. La composición
de estos pequeños grupos de cobardes terroristas, desgraciadamente integrados por hombres y por mujeres muy jóvenes, surgidos de hogares generalmente en proceso de disolución, creados en un ambiente de irresponsabilidad familiar, víctimas de la falta de coordinación entre padres y maestros, mayoritariamente niños que fueron de lento aprendizaje, adolescentes con un mayor grado de inaptación que la generalidad, con inclinación precoz al uso de estupefacientes, en sus grupos con una notable propensión a la promiscuidad sexual y con un alto grado de homosexualidad masculina y femenina. Son estos grupos fácilmente manipulables por ocultos intereses políticos nacionales o extranjeros que hayan en ellos instrumentos irresponsables para estas acciones de provocación en contra de nuestras instituciones. La guerra sucia es la labor de investigación para detectar, ubicar y neutralizar, hablando en su terminología, a los grupos armados, ¿no? A los miembros, a las células de los grupos armados, sobre todo de la Liga en el terreno urbano, ¿no? Es el proceso de interrogatorio, ¿no? Que básicamente el instrumento principal era la tortura. Los grupos guerrilleros que optaron por la ilegalidad fueron enfrentados por el Estado también con la ilegalidad. Secuestros, torturas y asesinatos fueron perpetrados por los aparatos represivos. Las contradicciones de la apertura democrática se manifestaron en otros campos como el de la prensa. El diario Excelsior, dirigido por don Julio Scherer, que se había puesto a la vanguardia en la libertad periodística, fue víctima de una acción violenta orquestada por el gobierno. Excelsior, dirigido por Julio Scherer, había intentado una crítica cada vez más vehemente, no violenta, vehemente, a lo que eran las instituciones. Había empezado ya a tocar el presidencialismo y al presidente Luis Echeverría, algo que en la época no se permitía, no estaba en el Código de Buenas Maneras. Y cuando el licenciado Echeverría decide que eso ya es suficiente, organiza un golpe protegido, auspiciado y solventado económicamente por la Presidencia de la República. El caso adquirió una fuerte carga simbólica, pues lo que el gobierno llegó a calificar de la mejor prueba de su apertura acabó siendo demolido por el propio gobierno. Durante el gobierno de Luis Echeverría aparecieron conflictos en prácticamente todos los frentes, en el sindical y en el campesino, en el de las guerrillas, el de las nacientes organizaciones políticas, en el intelectual y el universitario, e incluso en el empresarial. Los síntomas de agotamiento de la economía seguían mostrándose con más y más fuerza, pero los problemas sociales y la situación política eran aún peores. México vivía una situación convulsa, sin salidas visibles, y el gobierno acudía a recetas que habían funcionado en el pasado. El presidente Echeverría intentó retomar el crecimiento mediante un mayor gasto público. El objetivo era muy sencillo, crecer más aceleradamente. Crecer aceleradamente en un momento en que la economía mundial enfrentaba la crisis petrolera y el abandono del patrón oro que había regido la economía desde la Segunda Guerra Mundial. A diferencia de sus antecesores, la política de Echeverría tensó la alianza tradicional con los empresarios.
Echeverría consideró que el sector empresarial ya no estaba cumpliendo una de sus funciones principales: impulsar un fuerte crecimiento económico para promover el progreso del país. A juicio del presidente, el Estado tenía que tomar las riendas. El gobierno participa más en la economía en la medida en que el sector privado demuestra que no le interesa o que no tiene los medios para hacer lo que de él se esperan. A veces el sector privado, el único que está privado es de iniciativa, ¿no? La confrontación entre el gobierno y los empresarios fue en aumento. Nos encontramos con un gobierno pues decididamente enemigo de todo lo que eran los particulares. Éramos pues en todo sentido, como lo explicaban, los explotadores, los grandes beneficiarios, gentes que nos regíamos exclusivamente por nuestros propios intereses. A partir de 1973, Echeverría emprendió y encabezó lo que más tarde el escritor Gabriel Saí denominaría la economía presidencial. Y viene la primera tensión con el sector privado. Y entonces el presidente Echeverría contesta y dice, no se preocupen, porque la política económica de ahora en adelante se va a hacer en Los Pinos, no en la Secretaría de Hacienda. Los empresarios rechazaron el abandono de las políticas que habían dado estabilidad a la economía mexicana. El gobierno llegó a considerar ese rechazo como una conspiración. En la medida en que el gobierno percibía que el sector privado no generaba crecimiento económico ni nuevos empleos, trató de hacerlo por su cuenta con recursos públicos. En el sexenio de Echeverría, el número de empresas del Estado se multiplicó 10 veces hasta llegar a 845. La ortodoxia fiscal desapareció, el déficit del sector público aumentó, el gobierno contrajo más y más deuda y la inflación se disparó. El enfrentamiento entre gobierno y empresarios llegó a la fractura con las expropiaciones masivas de tierra en el Valle del Yaqui entre 1975 y 1976. Entre los propietarios de las tierras expropiadas en Sonora y Sinaloa estaban personajes que años después saltarían a la política. Uno de ellos fue Manuel J. Cloutier. Cerca del final del gobierno de Echeverría, en 1976, el panorama era preocupante. El autoritarismo no resolvía los problemas. La apertura democrática había probado ser absolutamente insuficiente. Mientras los conflictos sociales se multiplicaban, las instituciones permanecían impermeables. 4/5 partes de la Cámara de Diputados pertenecían al PRI. De 235 escaños, solo 41 eran de la oposición, del PAN, y otros 2 eran de 2 partidos más bien dóciles, el Partido Popular Socialista y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. 98% de todos los escaños de los congresos locales pertenecían al PRI, al igual que todos los senadores de la República, los 31 gobernadores y el jefe del departamento del Distrito Federal. En medio de un océano de inconformidad, impugnación y crítica, el candidato del PRI a la presidencia, José López Portillo, inició su campaña. Una campaña muy singular, pues él era el único candidato. No tuvo contendientes reales, ni siquiera del PAN, que al abstenerse de participar en la elección presidencial por diferencias internas, hizo patente la enorme paradoja de unas elecciones sin opciones en un país convulsionado. El candidato del partido hegemónico no podía perder las elecciones. Y no las podía perder porque no tenía ningún oponente, ningún adversario. Su triunfo estaba asegurado. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Parecía un final paradójico y hasta trágico de la apertura democrática. Llegar a unas nuevas elecciones presidenciales sin alternativas, sin debate, sin verdaderas opciones. ¿Cómo enfrentaría el nuevo gobierno este desfase entre una realidad política cargada de conflictos y un decepcionante mundo electoral?
porque el objetivo de la transición era precisamente ese, lograr que las instituciones recogieran la rica pluralidad que cruzaba al país. Pero de ello tratará nuestro próximo programa. Mantener el crecimiento económico requería avanzar a una etapa productiva más agresiva. No se dio el paso necesario para impulsar lo que yo llamaría la tercera industrialización, orientada a producir bienes pesados, bienes de capital, más insumos y desde luego pasar a formas más modernas y agresivas de industrialización que buscara mercados externos. El modelo económico empezaba a dar señales de agotamiento y el sistema político se mantenía rígido y renuente a cualquier posibilidad de cambio. El régimen autoritario tenía dos caras, ¿verdad? Digamos, para mantenerse es un gigante con pies de barro, porque solamente puede conceder como un acto de generosidad, como un acto unilateral. El presidente de la República no admite presiones, no admite que se cuestione su autoridad.
Y entonces solamente admite una relación política en donde o existe la subordinación y el agradecimiento y hasta el servilismo, o si no, actúa con toda severidad y reprimiendo brutalmente. Para finales de la década de los 60, esta segunda cara, la represiva, estaba por asomarse. Los hijos del milagro mexicano, del desarrollo estabilizador, iban a ser brutalmente agredidos. Y esa represión iba a generar una convulsión en todo el país. Dicha convulsión iba a hacer que muchos, incluso aquellos que habían sido seducidos por el proyecto revolucionario, proclamaran la muerte de la Revolución Mexicana. Ningún episodio de nuestra historia moderna muestra con más claridad y dramatismo los excesos y deformaciones del autoritarismo del sistema político mexicano que la violenta represión al movimiento estudiantil de 1968. Se trató de 140 días que conmovieron a México. Todo empezó el 23 de julio de 1968 en la Plaza de la Ciudadela. Fue un pleito entre estudiantes de dos escuelas, la preparatoria Isaac Ochoterena, incorporada a la UNAM, y la vocacional 2 del Instituto Politécnico Nacional. A los golpes le entraron pandilleros del lugar y granaderos. Una intervención no prudente de granaderos que encendió los ánimos. El 26 de julio se realizó una marcha para protestar contra los excesos cometidos por los granaderos 3 días antes en la Ciudadela. La marcha coincidió con la manifestación de un grupo de simpatizantes del Partido Comunista que conmemoraban el aniversario de la Revolución Cubana. Hay dos manifestaciones que han sido autorizadas por el gobierno de la Ciudad de México el 26 de julio y las dos son agredidas por la policía. Eso es todo. Pero el autoritarismo del presidente Díaz Ordaz era de tal modo feroz que lo agrandó y de una cosa muy pequeña se fue haciendo grande. Pedíamos simplemente una cosa, que los jefes policíacos que habían dado la orden de atacar a estas dos manifestaciones fueran procesados. Punto. En el hemiciclo a Juárez de la Alameda, un tercer grupo de jóvenes provocó un zafarrancho. Los días subsecuentes se produjeron enfrentamientos más o menos esporádicos en el entonces llamado barrio estudiantil. En el barrio estudiantil, aledaño al Zócalo, se concentraban todavía varios planteles de la Universidad Nacional. En uno de ellos, el Colegio de San Ildefonso, sede de la preparatoria, se refugiaron jóvenes y estudiantes la tarde del 29 de julio después de un enfrentamiento con granaderos. El presidente Díaz Ordaz da una orden absolutamente criminal que es, pide que el ejército tire la puerta de la preparatoria 1 con una bazuca, de un bazucazo. Eso es lo que llamamos el bazucazo. Entonces el problema ya no es con estudiantes, se convierte en un problema con la universidad como institución. Y el rector, el ingeniero Barros Sierra, es el primero en protestar. Empezó a crecer la avalancha de indignación en las escuelas de educación media y superior. Al día siguiente el rector declara día de luto de la universidad y pone la bandera Unidos. El tipo de cambio se mantuvo en 12 pesos 50 centavos por dólar. Para el régimen mexicano, el crecimiento económico era esencial. Fue el piso de la estabilidad, el piso de la legitimidad, el piso de los resultados que el régimen otorgaba, también el piso de los repartos que el mismo régimen entregaba a las zonas menos protegidas de la vida social, y fue el pilar, digamos, de la estabilidad y del prestigio del régimen.
El éxito económico y la estabilidad de precios favorecieron a la población trabajadora. Esa clase media era la expresión de una sociedad que se modernizaba aceleradamente al cabo de varios lustros de crecimiento económico. La clase media empezó a tener acceso a nuevos bienes durables como autos, productos de línea blanca y televisores. Esa clase media hacía de la televisión un medio de entretenimiento masivo al que dedicaba más y más tiempo. Sin embargo, el desarrollo que estaba alcanzando México no llegó por igual a todos los rincones del país. El milagro mexicano tenía límites estructurales y exhibía claras contradicciones con la retórica revolucionaria. El impulso y las condiciones favorables para la industrialización no llegaron al campo, donde el mayor avance se limitó al reparto de tierras. Hombres y mujeres del campo se vieron obligados a emigrar hacia las ciudades en busca de trabajo y oportunidades. Pese a todo, el campo siguió siendo uno de los principales soportes del sistema político mexicano. Asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. Para la década de los 60, en México estaba afianzado un régimen que, sin ser democrático, contaba con amplios márgenes de consenso social. Se había logrado diseñar un proyecto fruto del origen revolucionario y se contaba con instituciones que ofrecían estabilidad y posibilidades de crecimiento económico. México era ya un país urbano e industrial, con crecimiento económico al que algunos llamaban el milagro mexicano. El modelo económico hacía realidad el proyecto modernizador de la revolución. Entonces teníamos estabilidad de precios, estabilidad del tipo de cambio y crecimiento económico, condiciones sin duda que definen al desarrollo estabilizador. A partir de 1958 y hasta 1970, la economía mexicana creció a un promedio anual de 6.8%, mientras la inflación fue de 2.5%, similar a la de los Estados